y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bien, vamos a seguir hablando de un tema importante del cual el Señor nos viene hablando sobre el misterio de la fe, el misterio de la fidelidad, el misterio de estar firmes, convencidos de la obra del Señor en el mundo y para cada uno de nosotros. Es importante analizar lo que Dios nos viene hablando con respecto a la forma de mirar, hacia dónde miramos, y que necesitamos en algunos momentos entender a qué hace referencia el Señor, porque no es solamente el que alguien nos cae mal y nosotros lo miramos como rayado, ¿cierto? O que en algunos momentos nosotros vemos a alguien y como no me gusta, entonces volteo la mirada, volteo mi cara o doy la vuelta para no encontrarme con esa persona, porque muchas veces la gente lo hace y uno también a veces dice, yo no quiero encontrarme con esa persona, y entonces uno se hace el desentendido y voltea como para que no lo salude o no lo mire, o porque uno no quiere ver esa persona por alguna situación o alguna circunstancia. Estamos hablando de lo que el doctor Pinto nos ha venido hablando, que es el misterio de la fe, y ya nosotros aprendimos que hablar de fe es hablar de fidelidad, es hablar de bondad, es hablar de ser fidedignos, es hablar de convicción con respecto a las cosas de Dios. Y dice en 1 Timoteo 3:9, que es donde venimos trabajando, dice: teniendo este misterio de la confianza en limpia conciencia. Habíamos definido que la palabra misterio es lo que está escondido, es lo que no se ve a la vista, es lo que está detrás de. Nosotros vemos aquí la gente en la calle, pero cuando se entra en la casa cada uno sabe lo que está haciendo, cada uno sabe su comportamiento, cada uno tiene su propio estilo de vida, tiene su forma y su manera de cómo convive en su casa. Uno aquí sí, todo es muy bonito, pero cuando uno ya está en la casa, pues como que se baja y realmente se comporta como es. Y dice que también el misterio es algo que está oculto ante nuestros ojos. Fíjense que el Señor siempre nos ha venido hablando de cosas que están escondidas, que están en lo secreto, que son para aquellos que Dios quiere revelar, a quienes Dios nos inquieta, nos despierta nuestro oído para poder encontrar ese misterio, ese secreto, esa revelación de la misma palabra del Señor que Dios nos quiere dar. Nosotros estamos hablando sobre Hebreos 12:2 y dice: puesto los ojos en el Mesías, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nuestro Mesías, estábamos hablando que para que mi Mesías sea mi autor y mi consumador de mi fidelidad, de mi fe, de mi certeza, de mi seguridad en las cosas del Señor, yo tengo que empezar a ser seguidor de lo que Dios nos está diciendo, que debemos de cambiar. Cuando uno tiene la oportunidad de leer la palabra, y la gente piensa que la Biblia, cuando se habla de ciertos comportamientos o cambiar ciertas conductas, la gente dice: pero es que usted está judaizando. Y resulta que eso no es así. Lo que la Biblia nos está enseñando es a tener un estilo de vida. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús vino a enseñarnos a tener un estilo de vida, a tener una forma y una manera de cómo relacionarme con Dios, a tener una forma y una manera de cómo relacionarme con los demás, a tener una manera y una forma de cómo aceptarme a mí mismo.
de qué tengo que comer, cómo tengo que realizar las cosas, porque eso es lo que le va a agradar al Padre. Ese estilo de vida, no el que nosotros traíamos cuando estábamos en el mundo, que nos gustaban las cosas ilícitas o nos gustaban las cosas de pronto que traían destrucción, porque hoy en día uno analiza, y hablábamos hace unos días con el pastor y yo le decía, ¿sabe, pastor, que uno empieza a mirar la gente y uno siempre se da cuenta que las personas siempre buscan su autodestrucción? Porque uno va en el carro y pasa el de la moto por encima volando, pasa el de por aquí, pasa por allá, y uno dice, ese está buscando algo que no se le ha perdido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no respetamos, pasamos por encima, nosotros mismos nos estamos destruyendo, estamos buscando la muerte. Como la persona que fuma, como la persona que toma, como la persona que tiene comportamientos inadecuados, pues está buscando su propia destrucción. Por eso el Señor nos está enseñando a través de su palabra un estilo de vida. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Si nosotros analizamos lo que dice la palabra de Dios, si analizamos cada una de las enseñanzas del monte de la bienaventuranza, es simplemente un estilo de vida. Es simplemente una forma y una manera de cómo yo me acerco a Dios, de cómo yo soy agradable a Dios, de cómo yo mejoro en mí misma para con los demás y para con el Señor. Y eso es importante. Entonces, fíjense que debemos de empezar a tener una visión diferente de la palabra de Dios. Si Dios nos está diciendo que tenemos que aprender a comer ciertas cosas porque hay unas que no me sirven, que esto, que lo otro, es porque Dios sabe. Él fue el que creó todo. Él es el que hizo todas las cosas y a cada uno le dio su dirección y a cada uno le puso su tarea con una responsabilidad. Luego somos nosotros los que tenemos que, a la luz de la Biblia, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra manera de ser, la manera de comportarnos, cómo nos ayudamos los unos a los otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se tienen muchos conceptos cerrados y equivocados con respecto a las enseñanzas de Jesús. Dice que el Señor, miremos Mateo 7, que el tema yo le he denominado mis ojos juzgan. ¿Juzgan mis ojos? ¿A qué hace referencia? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí el Señor con respecto a este título? ¿Qué me está hablando a mí la palabra del Señor? Lo primero que el Señor nos está hablando, y esto lo que el Señor nos está es previniendo, de que no venga la disciplina del Señor sobre nosotros, de que no venga el juicio de Dios cuando yo no acepto la autoridad del Señor, cuando yo no acepto las decisiones que se toman en mi casa, en la empresa, en la iglesia, cuando yo juzgo, cuando yo le pongo mi razonamiento a mis propias cosas o a las decisiones que se pueden llegar a tomar en un determinado lugar. Por eso el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, el mismo Señor nos está hablando de este tipo de cosas, o sea, nos está diciendo, no juzgue. No juzgue ¿a quién? A los demás. Aunque nosotros no estemos de acuerdo con ciertas cosas, no esté de acuerdo con una norma, no esté de acuerdo con una regla, no esté de acuerdo con una decisión que se tomó en mi empresa, no estoy de acuerdo. Y generalmente uno no está de acuerdo si esa decisión no fue favorable para mí. Entonces siempre decimos, no, es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera decidido esto. ¿Ya? Entonces empezamos a cuestionar la autoridad de su empresa, la autoridad en su casa, la autoridad en la iglesia, y empezamos nosotros a cuestionar las decisiones que se toman en un momento determinado. Y el Señor dice, no juzguéis. ¿Y por qué? Porque en el versículo del 25 al 34 el Señor nos está hablando de una serie de cosas, y de ahí es donde el Señor se desprende para decir, no juzgue. No juzgue si yo le doy a este,
Y uno dice, no, a mí no me interesa mi vecino, yo miro a ver. Pero cuando uno habla con la gente, las personas empiezan a decir, pero ¿por qué mi vecino sí tiene esto y yo no? Pero usted no está mirando al vecino. Y usted no está mirando a la gente. Entonces, ¿por qué sabe que el vecino tiene casa nueva, carro nuevo, que se viste todos los días estrenando? Entonces, fíjese que aquí lo que el Señor nos está diciendo es no juzgue. No juzgue, no cuestione las cosas que suceden a nuestro alrededor. Porque muchas de las cosas que se están dando son decisiones de Dios. Y nadie puede ir en contra de Dios. Dios, como quiera y como sea, se la va a ingeniar para que su palabra se cumpla, para que su palabra se sostenga, para que la palabra llegue al fin o a la meta que se está buscando. Por eso el Señor dice, no debemos, hace referencia a que a veces cuando vemos que Dios toma, porque aquí miramos sobre el afán y la ansiedad, hablamos sobre los vestidos, habla sobre el dinero, y el Señor, a veces la gente dice, pero si usted es cristiano, ¿usted por qué está pobre? No es que Dios es millonario y Dios enriquece, no es que Dios es el que esto y lo otro, porque la gente siempre está muy dada a cuestionarnos a nosotros y creemos que una persona está con el Señor, tiene una relación espiritual porque tiene dinero, y resulta que no. Eso no tiene nada que ver. El dinero, las posesiones, el que usted se vista bonito, el que usted o yo pertenezcamos a una clase social alta no indica nada, simplemente el favor de Dios. Y si una persona no goza de todos estos favores, simplemente es porque Dios quiere probar a esa persona, simplemente porque Dios está ahí en ese proceso. Por eso uno ha conocido muchas personas que tuvieron dinero y de la noche a la mañana todo se quedó en tablas. Y uno mira alrededor de lo que está pasando en las redes sociales, en los países donde los incendios, en donde las inundaciones, los temblores, todo se vino abajo. Y entonces, ¿de qué le servía su jactancia en las posesiones? Entonces, aquí lo que el Señor dice, que solamente Dios sabe el por qué cada uno de nosotros estamos en la condición en la que actualmente estamos. Solamente Dios lo sabe. Dios sabe en qué momento me va a sacar y me va a poner en otro sitio en cuanto a la posición económica, en cuanto Dios me va a engrandecer, en cuanto Dios sabe en qué momento lo va a hacer. Dios no llega ni antes ni llega después. En el momento preciso, en el momento adecuado es donde Dios se va a manifestar. Entonces dice que solo Dios sabe lo que está buscando dentro de cada uno de nosotros con respecto a la prueba de cada uno de nosotros. Todos estamos viviendo una situación, todos estamos siendo probados, todos estamos viviendo una situación como sea, porque Dios está mirando lo que hay en mi corazón. Dios está analizando yo cómo respondo ante una situación. ¿De qué manera yo me comprometo o de qué manera yo me comporto ante una circunstancia? Porque de ahí depende que Dios me saque o que Dios me detenga otra vez en la misma situación. Y dice que no nos pase a nosotros, porque vuelvo y le repito, la gente cree que porque nosotros no tenemos bienes y cosas, entonces Dios no está con nosotros, o lo que mal nos enseñaron, estamos en pecado, porque todo lo direccionamos a que usted está en pecado y usted está en pecado y por eso Dios no lo prospera y por eso usted está enfermo, y no es así, porque no podemos ignorar el trato de Dios con Job. Él estaba lleno de gracia, era varón perfecto, lleno de gracia, hacía todo, cumplía todo, y mire lo que le sobrevive. Y entonces, ¿qué analizaban sus amigos? Pues una persona que no está con el Señor y no conoce el plan de Dios y no conoce la Escritura, va a decir, ¿y usted en qué anda? ¿Y cómo usted está portándose con el Señor? ¿Por qué le vino esa plaga? ¿Por qué le vino esa situación? ¿Será que está en pecado? Porque siempre todo lo llevamos al área de la carne, ¿cierto? Y no siempre es así.
Por eso los amigos de Job lo cuestionaron el trato que él tenía en ese momento, pero él sí había entendido su prueba, él sí había comprendido que Dios se lo había dado y que Dios se lo quitaba, que desnudo vino y desnudo se irá. Y cuando nosotros tengamos la actitud de Job, cuando nosotros tengamos la actitud de este varón, Dios va a cambiarnos la sintonía. Dios va a ponernos en otra situación diferente, de doble porción, como le pasó a Job, ¿cierto? Y esos amiguitos que no son buena influencia para nosotros tenemos que, porque nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces las personas que están a mi alrededor influyen negativamente. Nosotros nos hemos dado cuenta que hay personas que nos desaniman en nuestro caminar con el Señor. Nosotros no nos hemos dado cuenta que una palabra que nos dicen, una acción, una actitud, me lleva a mí a desplomarme mi fe, mi caminar y a desanimarme. Y por eso el Señor nos habla de que debemos de tener cuidado con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente nos dejamos influenciar por otros. Nos dejamos influenciar negativamente por otros. Y si yo tengo a mi lado una persona que no me valora, que no me respeta, que no valora mi trabajo, que en vez de ayudarme me pone a la altura de la nada, a mí no me sirve estar con esa persona. Porque siempre yo voy a sentirme menospreciado, menoscabado, y eso va a pesar sobre mí y eso no me va a dejar prosperar. No me va a dejar salir de la situación. Y eso se da mucho. Por eso el Señor nos manda y dice, tenga cuidado con lo que está a su lado. Si yo veo que una persona, en vez de ayudarme a mí a prosperar, a motivarme, a animarme, y me dice otras cosas, a mí no me sirve escucharla. A mí no me sirve compartir con esa persona. Y usted me va a decir, es mi esposo, pues no lo escuche. Es mi papá, no lo oiga. ¿Por qué? Porque esa palabra me puede llevar a mí a tumbar lo que con tanto esfuerzo y con tanto trabajo yo he venido levantando. A mí me sirve es una persona que me sume, una persona que me multiplique, no que reste ni que divida, porque no me sirve. Porque ¿qué hacemos nosotros tratando de levantar y el otro metiéndome el pie para que yo me caiga? Por eso es importante que revisemos quién está a mi lado. ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Es la palabra del Señor la que nos está diciendo. Porque a la gente se le hace fácil juzgar nuestras acciones. La gente se le hace fácil hablar de nosotros. Pero nadie conoce el problema, la situación, la prueba, la circunstancia que cada uno de nosotros estamos viviendo. A unos se les hace más fácil, a otros se les hace menos difícil, a otros, bueno, cada uno de nosotros sabemos cómo vamos batallando, cómo vamos luchando, cómo vamos a hacer como Nehemías. Vamos en una mano la espada y con la otra construyamos el muro. En una mano la espada y con la otra le cierro la puerta al adversario. Con la palabra, con la espada, para que no me derribe, para que no me tumbe, para que no me desanime, como le pasó a los judíos cuando vinieron los demás y le dijeron, ay, mire, ese muro se levantará una zorra y lo tumbará. Y por esa palabra se desanimaron los judíos. Y nosotros no podemos dejarnos desanimar por las palabras que digan la gente que está allá afuera. Lo que nos tiene que animar es la palabra de Dios. Lo que nos tiene que entrar en el proceso de restaurarnos, de salir, de sentirnos fortalecidos, es la palabra de Dios. Y dice, ¿qué significa juzgar? Dice, es determinar si un hecho o un comportamiento de alguien es contrario a la ley o se ajusta a ella. Cuando la gente nos juzga o nosotros juzgamos a alguien, estamos mirando un comportamiento, estamos analizando una situación, estamos mirando si la hermana o el hermano lo que está haciendo se ajusta a la Biblia, estamos mirando si esa persona va caminando de acuerdo a los parámetros de Dios. Y resulta que miraba y leía esta mañana algunas cosas que tienen que ver con unas células que juegan un papel muy importante en la vida de nosotros. Y por eso cuando yo miro a una persona y yo veo la persona, yo me identifico con muchas cosas de esa persona.
¿Por qué me cae mal que esa persona hable así, que esa persona diga esto, que esa persona se comporte así? Porque dentro de mí hay unas células, que no me acuerdo el nombre, pero sé que dice que juegan un papel muy importante en los procesos entre la distinción de el yo y ella. Y es un nombre del todo raro. Y que están aquí, en la parte frontal. Por eso cuando yo miro a una persona y la persona está hablando, yo me identifico con esa persona. Entonces, como lo que yo tengo lo está hablando la persona y a mí me molesta, quiere decir que yo tengo lo que el hermano está haciendo. Porque esas células es lo que permite que yo me identifique en la persona mis problemas. Y eso lo dice el estudio de unos psicólogos y de la parte de la función del cerebro. Y que quedan aquí en la parte frontal. Por eso el Señor dice, escribe la palabra aquí en la frente. ¿Para qué? Para que sea la palabra la que me dirija, para que sea la palabra la que me guíe. Porque dice, en el cerebro existen unas células que juegan el papel fundamental en los procesos de distinción entre el yo y los demás. Por eso, cuando nosotros vemos a unas personas y uno sin conocer dice, me cae mal esa persona. ¿Pero por qué? No sé, pero me cae mal. Quiere decir que en esa persona, ella que captó cosas de ella, y hay cosas en nosotros que no nos aceptamos. Y generalmente lo vemos en la persona. Generalmente nos identificamos con esa persona. Y por eso nos molesta que nos hable, nos molesta que nos diga y nos cae mal. No sé, no la conozco, ni he hablado y tampoco quiero. ¿Por qué? Porque usted se está identificando. Porque esas células que están en su cerebro, que están en la parte frontal, le están diciendo que lo que usted vio en ella es lo que nosotros tenemos. Y que es lo que nos molesta a nosotros. Hay cosas en nosotros que no nos gustan, ¿o no? Yo tengo cosas que a mí no me gustan. Y yo le he dicho al Señor, ayúdeme con esto. Hay cosas que yo no acepto en mis hijas y en mis hijos. Y yo digo, pero si es que ella lo que está haciendo es lo mismo. Y si a mí me molesta, quiere decir que yo tengo ese problema sin resolver. Por eso cuando nos identifiquemos con alguien, cuando alguien me caiga mal, empiece a preguntarle al Señor cuál es el problema que tengo yo y lo tengo sin resolver. Y hay cosas que nosotros todavía tenemos como círculos abiertos y que no nos hemos cerrado. Y dice, por eso cuando yo juzgo o critico, ¿qué estoy haciendo? Exponiendo una necesidad. Estoy demostrando una tendencia. Tengo un error en mi vida y tengo problemas sin resolver. ¿Por qué? Ustedes no se han dado cuenta que cuando una mujer es engañada, cuando una mujer es engañada por su esposo, ¿sí? Viene el caos para la familia, para el hogar, para todo. Y ahí, cuando se toman las decisiones, ella tiene la opción de perdonar, pero no olvidar, porque eso es lo que dice. Y ahí, cuando ven a la persona que no llega a tiempo, que empezamos otra vez con la misma situación, con la misma circunstancia. Y cada vez que se forma el bonche, cada vez que se forman las diferencias entre ellos, siempre sale a relucir el problema de la infidelidad. Y cuando una persona va y le habla a otra, que la otra viene y le dice, es que mi esposo, la mujer engañada, la que está ardida, la que está dolida, la que está sentida, empieza a hablarle a ella con ira. Y no se aboba, y no haga esto, y no sé qué, póngale los cachos usted, y hágale esto y póngale. ¿Por qué? Porque está hablando el dolor y ella se está viendo identificada en el problema de la amiga. Por eso, si yo tengo ese tipo de problemas, yo no puedo edificar. Si yo no tengo ese círculo cerrado, si yo no tengo ese corazón sano, yo no puedo hablar de infidelidades y no puedo aceptar ese tipo de conversaciones, porque yo me voy a sulfurar, me voy a salir de control y voy a terminar diciendo a la hermana, usted también hágalo, no sea boba, no sé qué, como todo el mundo siempre habla. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo, los problemas, lo que una persona me hable, cuando una persona me está diciendo, yo me estoy identificando con ella, que esa es la función que cumple las células de mi cerebro, en que yo me vea reflejada en la otra persona.
¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Si usted pone sus ojos en mí, usted se va a ver reflejada en mí, porque en el Señor no hay errores, en el Señor hay afecto, en el Señor hay cariño. Y si nosotros vamos a poner nuestros ojos en el hombre, siempre vamos a salir perdiendo. Siempre vamos a salir enemistados, entristecidos, porque el hombre siempre va a fallar. Siempre vamos a tener como ese poquito de duda que le damos uno a todas las situaciones. Entonces por eso dice que vemos los errores, mis errores los veo en los demás. Y hasta cuando yo no solucione mis problemas, mi propio yo va a tener situaciones. Y yo lo viví en el año 2010, que trabajaba en la alcaldía, y yo estaba estudiando, porque nos mandaron a hacer un curso a una universidad de aquí, de Bucaramanga, nos mandaron a todos a hacer una especialización que formaba parte de las funciones que yo realizaba. Y siempre que el bus subía por el cementerio, cuando empezaba el bus a subir por el cementerio, yo empezaba a llorar. Y empezaba a llorar y yo no miraba para allá. Y yo lloraba y lloraba hasta que llegaba a la universidad y yo decía, ¿y esto? ¿Y esto? Y como al tercer o cuarto sábado, porque eran todos los sábados que teníamos que ir a esa capacitación, hasta que a mí eso me llamó la atención y yo dije, ¿por qué yo lloro? ¿Por qué cuando paso por el cementerio yo lloro? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ventana que yo tengo abierta o cuál es mi problema que yo tengo? Y empecé a orarle al Señor, y el Señor me dice, tienes cosas todavía en tu corazón en contra de tu esposo. Entonces vaya hasta allá y póngase en paz. Y cierre eso, porque siempre que usted vaya a hablar de eso, esa será su reacción. Usted se va a enfrentar siempre con eso y la ventana está abierta, entonces ciérrela, porque siempre va a tener usted esa actitud de su corazón. Y yo recuerdo que yo dije, bueno, sí, cuando baje del curso. No, es que no es cuando nosotros querramos, es cuando Dios lo ordena. Y preciso ese sábado que yo iba subiendo, bajaron unos compañeros y dijeron, no hay clase, y preciso, no hay clase en la puerta por donde se podía entrar para ir a buscar la tumba de mi esposo. Ahí yo dije, aquí es. Y me bajé yo y empecé a caminar. Yo decía, yo no me acuerdo, no sé nada, porque desde que se enterró no tengo ni idea dónde fue, pero voy a buscar por aquí. Sé que era la última entrada del cementerio, eso sí. Y llegué y empecé a buscar hasta que encontré y me senté ahí. Y sí, le dije lo que Dios me había dicho, tiene esto, y me estuve como unas 2 horas ahí llorando y diciéndole, bueno, todo lo que sentía en mi corazón y todo lo que de pronto en vida no le pude decir, pero que era necesario sacarlo. Y cuando yo volteé a mirar, vi una flor ahí al ladito, la cogí, se la puse, le dije, bueno, esta flor es paz entre usted y yo, chao. Y me vine y desde ahí ya hubo paz en mi corazón. Hay cosas que todavía nosotros tenemos en nuestro corazón, situaciones que personas nos dijeron, nos hicieron, y que hay que cerrar esas puertas porque son ventanas y puertas abiertas para que el enemigo trabaje con la amargura, con el resentimiento y con el odio. Porque yo cada vez que hablaba con el doctor me decía, ¿por qué cada vez que hablas del pastor usted se pone así? Y yo le decía, no, ¿cómo? Dijo, es que usted se transforma. Y yo dije, tan raro, yo no me doy cuenta, pero las otras personas sí se dan cuenta de las cosas, porque él empezaba a hablar del pastor y de su amistad y todo, y yo sentía que se me subía al hombre increíble y que quería matar y comer. Bueno, ya estaba muerto, pero eso era impresionante. Pero ya cuando uno va y se pone en paz con el Señor y se pone en paz con el hombre, bueno, ya la situación es otra. Entonces, por eso el Señor nos está diciendo que no debemos de establecer nuestros propios juicios. Por eso el Señor dice, no juzguéis, no establezca sus propios juicios sobre las cosas. Usted y yo no podemos saber y conocer por qué la gente tiene ciertos comportamientos,
¿Por qué ese hermano no ha salido de su problema? Porque cuando usted está juzgando, usted está tomando tres condiciones. Usted es el juez, usted es el verdugo y usted es la justicia. ¿Por qué? Porque usted dice, esta me la hizo, me la paga, no sé qué, establezco esta conducta, esta sentencia y tome lleve. Por eso el Señor dice, no lo juzgue, no juzgue, ¿ya? Porque vuelvo y le repito, nosotros no sabemos cuál es la problemática que tiene esa persona, por qué se comporta así, por qué habla de esa manera, cuál es la razón y cuál es el motivo para que la gente en algunos momentos tenga unos comportamientos que a mí me desagradan. Dice, cuando nosotros juzgamos a otra persona, estoy viendo mis faltas y fallas en mi prójimo. Por eso no acepto a muchos de mis hermanos. No aceptamos a muchos. Y uno ve aquí en la congregación que hay personas que no saludan. Hay personas que miran así como con menosprecio a los demás hermanos. Que llegan como toro bravo, se sientan, escuchan, salen y se van. No saludan, no dicen nada y uno, mira, ¿qué le pasará? ¿Por qué? Porque tiene problemas internos, tiene problemas. Entonces esa reacción, ese comportamiento de la persona me está diciendo que esa persona tiene problemas almáticos, tiene situaciones sin resolver. Estoy demostrándole a la gente mi necesidad de afecto, de cariño o de cualquier otra cosa. Y por eso el Señor está diciendo, no juzgue. ¿Por qué? Porque yo no estoy aceptando a las personas. De uno hablan muchas cosas, de la gente dice uno cosas y le colocan uno, le quitan, le ponen, le suben, le bajan, porque en la gente siempre hay mucha envidia. El pueblo del Señor todavía manejamos la envidia, manejamos la codicia. No aceptamos las decisiones que se toman. No es viable para mí lo que se hizo en la iglesia. Y es triste, porque acá una vez se realizó una situación y a una hermana no le gustó y salió y se fue de la congregación. No me gusta porque allá no sé qué. Y yo, ¿quién perdió? Pues la persona que salió y se fue, ¿cierto? Nosotros somos los que perdemos. Usted puede decir, me voy para otra denominación. Bueno, amén, aleluya. Lo importante es que no se aleje, pero que se vayan de un sitio porque se realizó una situación que yo no le vi nada de malo y que ni me acuerdo a qué hora pasó, porque es que la gente si viene es como con escaneo, hacer panorama y agravar todo para poder decir o para poder obrar o para poder juzgar las acciones de los demás. Nosotros venimos a la iglesia a oír la palabra del Señor, a orar por los hermanos, a orar por las necesidades, a establecerme dentro de los parámetros del Señor. Fíjense que Levítico 19:17 dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que el Señor, ¿qué le está diciendo? No odie a su hermano, no odie. Y entre las mismas familias de carne hay odios, hay resentimientos, hay pleitos, hay contiendas. ¿Cuántas familias se han dispersado, se han dividido, son enemigos por una herencia? ¿Cuántas familias por una situación, por un cuento, por un chisme, las familias se dispersan? Y fíjense que aquí dice, no odie en su corazón a su hermano. ¿Por qué? Dice, porque ciertamente nosotros podemos reprender al hermano, pero que esa reprensión no me sirva a mí en pecado. ¿Qué quiere decir? Que yo me dejo guiar por el pecado del hermano. Por eso él está diciendo, dice, ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado. Es decir, no lo juzgue. Usted le puede decir, usted le puede determinar, usted le puede establecer que el hermano está en un error, que está cometiendo una falla. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, que podemos ayudar o podemos juzgar si yo estoy en el Espíritu.
A nosotros los espirituales, dice Pablo, podemos juzgar al que no está en la parte espiritual. Pero si yo no estoy en el espíritu, ¿con qué autoridad yo vengo a juzgar a los demás? ¿Con qué autoridad yo vengo a decir cosas cuando yo no estoy en la parte espiritual? Yo estoy vendiendo carne. Y aquí es lo que está diciendo, no lo odie. No odie a su hermano. Si usted ve que lo puede reprender, repréndalo, pero sin llegar al pecado, es decir, sin ofenderlo, sin maltratarlo, porque usted no sabe la condición del hermano. Y a nosotros se nos hace fácil analizar o juzgar o condenar y sentenciar las acciones entre nosotros mismos. Y luego le digo, nosotros no sabemos cuál es la situación del hermano. Si viene desde la niñez, en su casa, que le enseñaron a hacer lo malo y todavía está haciendo lo malo, porque eso fue lo que le enseñaron. Eso fue lo que él vio en su casa. Si en su casa lo maltrataron, pues él va a maltratar a todo el mundo. Si en su casa el lenguaje de sus padres, de su familia, era de palabras soeces, de vulgaridades, de mentiras, pues ese es el caminar de él, y que nos toca a nosotros corregir al hermano con amor y con temblor, y corregir a las personas. Pero si nosotros tenemos esa forma de hablar, porque una de las cosas que yo aprendí mucho en mi caminar, en el tiempo que yo anduve con Esperancita, fue la forma como ella se expresa, la manera como ella dice las palabras. Y yo por eso siempre busco la manera como ella expresa, la manera como ella dice, la forma como ella llama la atención. Para mí es un reto. Y cuando las dos estábamos en el programa radial, yo escuchaba y yo decía, no puedo decir esta palabra, mire, ella dice esta que es más bonita, menos doloroso. Es lo mismo, pero le pongo una flor. ¿Sí o no? Porque es que es la manera como nosotros decimos las cosas, para que la otra persona pueda entender que está haciendo lo malo. Pero como dice el Señor, con amor y con temblor, con bondad, con instrucción, con diligencia, nosotros podemos corregir al hermano. ¿Ya? Con misericordia y con doctrina, dice el Señor. Ahora, la palabra del Señor dice, para que no seáis juzgados. Si yo juzgo a mi hermano, recuerde, y le voy a decir esto, la tierra es redonda, y cuando usted dice algo, da la vuelta y llega donde usted. Entonces tengamos cuidado con mis juicios, tengamos cuidado con mi forma de hablar, porque lo que yo hable va a dar la vuelta y va a llegar donde yo estoy, porque eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que lo que usted siembra, usted recoge, que lo que usted habla le llega a usted. Si es malo, le llegará a usted. Recogerá su cosecha de maldad, de viento, de cosas que no tienen nada que ver en la parte espiritual, sino que viene ya con la ira del Señor. Por eso el Señor nos habla de que tenemos que aprender a hablar bien, a hablar con la palabra, a hablar con ánimo. ¿Para qué? Para que la persona siga creciendo en el Señor. Dice, y miren lo que encontré acá, sobre para que no seáis juzgados. Este concepto, así como en la parte de la psicología nos habla de que hay unas células que es lo que me determina a mí, mi yo con los demás, cómo me reflejo, que es lo que se llama la ley del espejo. Yo miro a la hermana y yo me identifico con ella. Yo miro a mi nieta y yo veo a mi hija Yuyu, porque es igualita en el caminar, en el pelo, en todas las cosas, es igual a mi hija mayor. Y yo la miro y yo digo, uy, esa chiquita igualita, en todos los sentidos es igual. Y por eso, así como en la parte médica o en la parte psicológica, nos está diciendo, en la parte oftalmológica también hay una forma importante como se manejan los ojos. Y dicen, en la oftalmología, la visión se denomina de dos maneras: las aberraciones de alto orden o las aberraciones de nivel superior. Y cuando yo escuchaba esto, yo decía, y uno dice, aberraciones, uy, no, ¿eso cómo es así? No, una aberración es cuando usted desvía un concepto. Una aberración es cuando las cosas se salen de control, ¿ya? Y por eso dice
que la aberración se refiere a que nuestros ojos no tienen una visión clara y no tienen una visión precisa. Entonces, en el concepto oftalmológico, hablar de aberraciones es hablar de que mis ojos me engañan, de que mis ojos cometen esto, veo cosas que no son, puedo ver un error, que mis ojos se equivocan, que mis ojos se desvían y que mis ojos tienen perdición. Aunque usted tenga una visión 20/20, eso no implica que usted tenga una visión completa. Usted puede ver bien, pero sus ojos pueden estar enfermos de otra cosa. Por eso aquí este concepto me llamó a mí la atención, de que mis ojos, ustedes no se han dado cuenta que usted apaga la luz y dejó algo mal y usted empieza a ver y usted dice, uy, ¿eso qué es? Y empieza a mirar y usted le da miedo y se arropa y le tiembla todo y usted se asusta. ¿Por qué? Porque mis ojos me hacen ver cosas que no son, ¿ya? Y por eso se habla de una aberración, porque estoy viendo algo que no es claro, estoy viendo algo que no es conciso, estoy viendo algo que no se ajusta a la realidad. Eso es lo que en la oftalmología se habla de aberración, de orden alto y de nivel superior. Mis ojos me engañan, y díganme si no, los magos no nos engañan. Los que hacen magias y todo eso, nos engañan nuestros ojos. La velocidad de las manos, ¿para qué? Para llevar, ¡ay, mire lo que hizo! No, nos engañaron. ¿Por qué? Porque escondieron o porque hicieron algo y nosotros, mientras que parpadeamos, el otro hizo lo que tuvo que hacer. Entonces, fíjense que aquí el concepto se refiere a una acción, o sea, dice una aberración en la acción o el comportamiento de un producto que se aparta claramente de lo que se considera normal. Por eso si yo veo algo, uno dice, allá viene fulanito, no, este se parece, como que no, porque no tenemos claridad sobre esto. Es lo que la oftalmología denomina una aberración, algo que no tiene claridad, algo que no tiene visión clara, me desvío. Los que manejamos nuestros lentes sabemos cuál es el problema de mis ojos. Cada uno de nosotros tenemos, yo me los quito y yo veo a la gente corrida. Ya la veo 2 veces, entonces dice, uy, la hermana va quién sabe con quién. No, es que me veo. Y me toca ponerme los ojos. Yo aquí me quito la gafa y veo allá en la puerta a alguien, yo digo, ¿quién es allá? Veo un bulto, pero no sé quién es. Porque no tengo claridad, o sea, tengo una aberración de tipo superior, porque no veo lo que hay allá. Por eso los lentes nos sirven para corregir la visión, sea de largo alcance o sea una visión de corto alcance. Y eso es lo que hace diferencia el Señor. Y por eso el Señor dice, no juzgue por lo que usted ve, porque sus ojos no son claros, porque su visión no es clara. Y a veces vemos cosas que no son así, pero juramos y decimos que sí. No, mis ojos están viendo algo que no es verdad. Y yo lo digo porque lo vi cuando nos muestran, uy, oiga, sí. Y entonces ya no queremos aceptar que nos equivocamos, sino que ya le empezamos a buscar como el concepto para no aceptar que nos equivocamos. Entonces fíjense que es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Con respecto a qué? A la visión. Y generalmente esto se presenta cuando nosotros estamos juzgando a los demás. Y para poderlo juzgar yo tengo que verlo. Para poder juzgar a una persona yo tengo que ver. Yo tengo que estar mirando. Y por eso empezamos a analizar, empezamos a juzgar las acciones de las personas. Y vuelvo y le digo, cada uno de nosotros nos hacemos nuestro propio concepto. Y analizamos y llegamos y le decimos, ¿usted sí se dio cuenta? No, yo no. Oye, pero es que usted, ¿a qué va a la iglesia? Oiga, usted no se dio cuenta de Pepita, que no, pero yo fui a oír la palabra. No, pero sí, escucha la palabra, pero mire, ya, fulano. O sea, perdemos la visión de las cosas, ¿ya? Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo lo que nos habla aquí la Escritura. Dice Proverbios 22:8, dice, el que siembra maldad cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. Esto hace referencia a ¿qué? A lo que yo juzgo. Cuando yo estoy juzgando, yo estoy sembrando en la persona a la que yo le estoy diciendo la cosa, estoy sembrando una actitud.
estoy llevando a que esa persona empiece a pensar mal de la otra. Y por eso uno llega a veces y que uno dice, bueno, ¿y esta persona qué le pasó? Que antes me hablaba y ahora no me habla. Antes era así y ahora es así. ¿Por qué? Porque vino alguien en su propio juzgar, en su propia manera de ver y la influenció. Y vuelvo y le digo, nosotros somos fáciles de ser influenciados. Somos influenciados por la televisión, somos influenciados por las normas, somos influenciados en el mundo, la televisión, las telenovelas, bueno, todas las cosas que están a nuestro alrededor tienen una influencia sobre nosotros. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es, ¿usted qué está sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Porque cuando usted habla con alguien, usted está sembrando algo en esa persona. Cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, del mensaje del Señor, estamos sembrando fe, esperanza, confianza, seguridad, certeza, que siga caminando, que no se desanime, porque eso es lo que me está diciendo el Señor. Y dice aquí que si yo siembro maldad, voy a cosechar ¿qué? Calamidades. Y que la furia del Señor vendrá sobre mí por haber sembrado en un corazón lo que no era del Señor. Por eso a veces nos vemos involucrados nosotros en ciertos problemas y en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque yo sembré en una persona una serie de conceptos, una serie de cosas, y yo también participo de eso. Luego viene el Señor, la ira ¿para quién? Para el que sembró y para el que recibió. Porque los dos van a tener un resultado. ¿Por qué? Porque si a mí vienen y me hablan mal de Pepito Pérez, y yo empiezo a pensar, y el día que vea a Pepito Pérez, yo digo, voy a mirar si es verdad que esto, y claro, como usted ya en sus ojos, ya usted le pusieron el concepto, eso es lo que usted va a ver, porque eso es lo que, así juegan las cosas en nosotros. Esa persona dejó su influencia, esa persona dejó su palabra, dejó el concepto, y eso es lo que yo voy a ver siempre en la persona. Así la persona tenga un comportamiento distinto, así la persona hable diferente, pesa sobre mí el concepto de la otra persona. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros quitar ese concepto de las personas? Por eso yo siempre he dicho a usted, cuando alguien venga a hablarles mal de alguien, hermanita, venga, vamos a orar por eso. Ore usted por la persona. Y ahí se quita uno de esos chicharroncitos. Se quita uno de esas problemáticas de que vengan a envenenarle a uno el corazón, a envenenarle a uno la fe y a indisponernos con la persona. ¿Ya? Y nos perdemos de algo. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una situación en mi corazón que no es lo que Dios quiere. Y esas situaciones que están en mi corazón, que fueron sembradas, son las que van a ser opositoras o van a hacer que Dios retrase o atrase sus respuestas. Porque hay un corazón que no tiene y que no está preparado para recibir lo que Dios le quiere dar. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado con lo que oímos, a quién oímos y hasta dónde yo le puedo prestar mis oídos para que me hable. Entonces, lo mismo, miren lo que dice Oseas 8:7. Dice, ellos sembraron, y esto estoy hablando para que no seáis juzgados. Dice, ellos sembraron vientos y cosecharon tempestades. No tendrán campos que cegar, ni sacarán harina de sus espigas, y si acaso llegan a sacarla, los extranjeros se la comerán. Entonces, fíjense lo que me está diciendo. ¿Qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando maldad? ¿Estoy sembrando viento? Entonces, espere lo que viene. Vendrá la calamidad y vendrá la tempestad sobre nuestra vida. ¿Y qué dice el Señor? Y que si viene un fruto, usted no lo podrá disfrutar. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Yo no puedo sentarme a juzgar a nadie. Yo no puedo. Otra cosa diferente es que yo me siente, por decir algo, con Verónica y yo le diga, venga Verónica, yo percibo, o Dios me ha mostrado esto, venga, coméntenme. ¿Por qué? Porque puede ser que algo en ella que yo he discernido le está llevando a que tenga un comportamiento que no es adecuado. Y ella a lo mejor ni se ha dado cuenta. Para eso es el líder.
Para eso es el líder espiritual, el que percibe, el que capta, el que está pendiente de las cosas para poder poner en orden y en dirección al pueblo hacia las cosas de Dios. Entonces aquí lo que se está diciendo, ¿qué estoy sembrando, hermano? Cuando usted mira hacia el lado, cuando usted mira hacia las personas, ¿usted qué está sembrando en esas personas? Cuando nos sentamos nosotros a hablar con la gente, ¿qué estoy sembrando en ese corazón? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo de esa persona? Entonces, de acuerdo a lo que yo sembré, de acuerdo a lo que yo recibí, espero que mi viento o mi calamidad. ¿Por qué? Porque no fue bueno lo que yo sembré en mi era, en mi corazón, con respecto a las cosas de Dios. Por eso el Señor dice, no juzgue. Más bien oremos. Si usted en su destreza, en su malicia indígena se dio cuenta de algo, no lo publique. Vaya, la Biblia habla de un proceso, vaya a solas, dígaselo. Hermana, me di cuenta de esto, ojo con eso porque usted es la perjudicada. Y si la hermana sigue haciendo lo mismo, bueno, llame a otra persona y dígale delante. Y si no, pues dígalo a la congregación. Ese es el proceso. Ese es el proceso que se tiene que seguir. ¿Por qué? Porque estamos corrigiendo a una persona que está haciendo un error, que está cometiendo una falla. Mire, hermanos, cuando estaba preparando el tema, pensaba que a veces la gente, cuando se delega una función o se delega una tarea, ¿qué le pasó digamos, a Moisés y a Aarón cuando el Señor les delegó que eran los líderes? Que eran los que iban a direccionar el pueblo, que Moisés era el que iba a enseñar las leyes y Aarón iba a hacer la parte religiosa. Y a cada uno de los hijos de Leví, de los hijos de Moisés, y a cada uno se le entregó una función dentro del tabernáculo. Y entre los hijos de Jacob, Rubén, Neftalí, Dan, a cada uno el padre le delegó una función. Y fíjense que Coré no aceptó el liderazgo de Moisés y de Aarón. Por eso dice la escritura que él fue y levantó con hijos de Rubén, levantó a otros 250 y se vinieron en contra del liderazgo de Aarón y de Moisés. No aceptaron porque Coré, según el estudio y según él quería ser el líder, pero no para direccionar al pueblo a la presencia de Dios, sino él quería nombre. Y una cosa es que usted quiera un liderazgo, una responsabilidad porque la llamen a X o le digan Y, y otra cosa es que usted quiera un liderazgo para glorificar al Señor. Y fíjense que estos personajes que no aceptaron la voluntad de Dios, no lo aceptaron. ¿Y qué hizo el Señor? No le abrió la tierra y se los comió. Y aparte a los levitas, ¿qué le dijo? Vaya cada uno, tome la espada y mate a aquel que se vino contra el mismo líder espiritual, en ese caso que era Moisés. Y muchas veces nosotros no aceptamos los liderazgos, no aceptamos lo que Dios manda y demanda. ¿Por qué? Porque tengo envidia, porque yo quiero ser el líder. Y eso sí que es complicado. Mucha gente, yo he conocido muchas personas que uno los oye hablar y quieren ser pastores. Y yo siempre digo, usted tiene la palabra, usted tiene el llamado. Porque es que para ser un líder espiritual, llámese pastor, llámese como lo quieran llamar, usted tiene que tener el llamado de Dios. Usted tiene que tener la palabra de Dios que lo respalda a usted. No que porque usted hable bonito, que porque usted tenga plata o porque usted haga eso no tiene nada que ver. Y mucha gente, aquí yo he tenido que luchar con varios que han querido destronarme y sentarse en ellos. Y yo siempre he dicho al Señor, pues usted pone rey y usted quita. Y yo siempre he dicho al Señor, ¿y Dios qué ha hecho? Se los ha llevado para otro sitio. Se los ha llevado, ¿por qué? Porque es que Dios me puso acá. ¿Ya? Dios me puso acá y Él lleva los años que yo llevo en el Señor respaldando mi ministerio. Y muchas veces, hermano, usted no se imagina la cantidad de veces que siempre el enemigo ha querido destruir el ministerio.
ha querido acabar la iglesia. Y hemos tenido remesones grandes, hemos tenido remesones impresionantes. Pero el Señor ha sostenido la obra, el Señor ha sostenido porque Él nos llamó y Él nos sostiene. Y al que Dios no le gusta, yo siempre le digo al Señor, yo no voy a pelear con nadie, Señor. Yo no le voy a decir a nadie nada. Si usted cree que esa persona viene aquí a hacer división o eso, llévesela. Porque si usted se la lleva no tiene nada que decir. Pero la misma persona se fue. Y ha sido duro, no crea, no ha sido una tarea fácil estar uno acá. Pero el que me ha sostenido acá y el que me ha mantenido aquí es el Señor. Entonces fíjense que aquí dice, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué estamos sembrando en el corazón de los demás? Viento, calamidad, tormentas, porque así como yo siembro en esos corazones, yo también voy a participar de esa pugna, de esa situación. Y por eso aquí dice el Señor, y hace referencia a que yo voy a recibir lo que yo sembré. Si yo sembré maldad, voy a recibir calamidad. Si yo sembré viento, voy a recibir tempestades. ¿Por qué? Porque yo estoy juzgando, porque yo estoy haciendo lo que la Biblia me está diciendo que no lo debo hacer. En el versículo 2, fíjense que la misma palabra me dice, ¿qué tengo que sembrar? ¿Qué es lo que yo tengo que sembrar? ¿Qué es lo que usted quiere recibir? Dice Oseas 10:12, dice, les dije, siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. Entonces, usted quiere recoger amor, afecto, cariño de parte de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Justicia. Tengo que sembrar justicia, tengo que darle a cada uno lo que le corresponde. No se enoje el día que yo le llame a usted la atención. Porque el día que yo le llamo a usted la atención es porque yo quiero corregir su temperamento. Quiero corregir una parte de su comportamiento, de su caminar que va errado y que va no a favor de la palabra, sino usted mismo va en contra de la Escritura. Por eso cuando yo le diga, no hermano, mire, haga esto, póngalo así, hágalo esto, es porque vamos caminando mal o la persona va haciendo lo incorrecto. Eso es lo que yo estoy sembrando, que es justicia en ustedes. Camino justo, que haga lo que dice la Biblia para que usted reciba el amor de Dios. Para que usted reciba el afecto de Dios. Para que nosotros recibamos la respuesta de Dios porque vamos en el camino del Señor. No se enoje el día que yo tenga que decirle a usted algo. Primero se lo digo solito, pero el día que se lo diga aquí se lo canto delante de todos. ¿Por qué? Porque yo ya lo he hablado. Y la persona sigue, entonces toca hacerlo público, a ver si, como dice el Señor, a ver si sientan vergüenza y cambiamos nuestros procederes, ¿ya? Entonces, es lo que me dice aquí el Señor me está diciendo, siembren ustedes justicia. ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Convenciéndonos de qué? De justicia, de pecado y de juicio. ¿Para qué? Para que recibamos el amor de Dios, para que recibamos la respuesta de parte de Dios. Entonces, en vez de ponerme a juzgar al hermano, a la hermana, al líder, al pastor, al político, al presidente, vaya, ore por ellos. Porque nosotros nos hace fácil hablar mal, pero ¿por qué cuando usted tiene la oportunidad de hablar no dice nada? En las urnas es donde nosotros podemos decir no estoy de acuerdo, pero las redes sociales eso dicen. Esos son machos, machotes, pero cuando están de frente no dicen ni pío. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo que si nosotros sembramos, y lo está diciendo Oseas, que si nosotros sembramos justicia, vamos a recibir amor. Y recibir amor consiste en que vamos a tener fidelidad, lealtad, misericordia y bondad de parte de Dios. Cuando hagamos las cosas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, es lo que nos está hablando el Dios Todopoderoso. Ahora, Mateo 7:2 dice, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Te fijas qué me está diciendo el Señor? Que si yo estoy juzgando,
yo también voy a ser juzgado. Pero ¿quién me va a juzgar a mí? Dios. ¿Dios qué va a juzgar? Miren lo que dice Marcos 4:24. Dice, también les dijo, fíjense en lo que oyen, con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes y les dará un poquito más. Le va a dar la ñapa. Fíjense que aquí Marcos, ¿qué me está diciendo? ¡Ey, tenga cuidado con lo que usted escucha! Tenga cuidado con lo que estamos oyendo de la persona que viene a hablar, de la persona que viene a sembrar en mí cosas en contra de un hermano, de la ley, de lo que sea. Dice el Señor, tenga cuidado, porque usted que prestó los oídos, a usted también le doy disciplina, pero le añado un poquito más. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que debemos de tener cuidado lo que estamos hablando o lo que nosotros estamos escuchando, porque muchas veces por oír mal tenemos la fe desviada de las cosas de Dios. Escuchamos lo que queremos oír, y ¿quién no quiere oír cosas bonitas? Pero nadie quiere que le digan, usted está caminando mal, usted viene haciendo lo incorrecto, esa no es su proceder, usted no tiene por qué caminar así. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar que venimos haciendo las cosas mal. No nos gusta, y eso se llama soberbia. No me diga nada, yo tengo mi propia manera, yo tengo mi forma, a mí no me la van a cambiar. Entonces, ¿para qué viene a buscar el consejo? ¿Para qué vienen a uno a preguntarle si usted ya está paradito en su error, sembrado en su doctrina, cumpliendo su propia ley, siguiendo su propio Dios? Entonces no busque, siga caminando en lo suyo, y al final usted no va a encontrar lo que está buscando. Porque es que eso le sucede a uno mucho. Uno le dice a la persona, mire, Dios me dijo esto, vaya, haga eso, y uno sabe que la gente no lo hace, pero ya es problema suyo, ya es problema de cada cual si quieren poner por obra la profecía, la palabra, la instrucción, las indicaciones que Dios nos está dando para que nosotros obtengamos el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia, la prosperidad y esa complacencia que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Por eso aquí el Señor dice, también le dijo, fíjese en lo que oye, porque eso mismo que usted oyó, usted empieza a juzgar. Y si somos más rápidos, nosotros también empezamos a pensar un montón de cosas, y dice el Señor, y para usted va más, por ponerse a escuchar, por ponerse a indagar en su corazón cosas que no deberíamos hacer. Por eso, hermano, tengamos cuidado entre nosotros mismos, aunque no estemos de acuerdo, vamos a la presencia de Dios. Señor, no estoy de acuerdo con esto. Y seguramente si estamos cerrados, Dios va a traer la verdad y nos va a corregir. Una de las cosas que yo siempre le decía a mi esposo cuando yo le corregía, cuando él me decía algo, y yo veía que lo que él me decía no se ajustaba a la palabra, y yo decía, es que usted me está diciendo eso, pero eso no se ajusta a la palabra, en esto sí, pero en esto no. Y como en donde nosotros nacimos, allá le enseñaron al varón que lo que él decía se hiciera por encima de todo, que usted no tenía derecho a pensar, usted no tenía derecho a nada, era lo que hiciera el macho machote y punto. Entonces cuando uno veía eso, y yo decía, usted a mí no me manda, porque yo sí, como pura santanderiana de pura cepa, y le decía, y usted está errado aquí, y a mí no me imponga esa norma, porque esa norma no, se sale de lo que dice la Biblia, y así no es, ¿ya? Entonces, cuando yo le decía, y él me decía, mire eso, lo hace así, 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 yo, ok. Y por dentro decía, nah. Entonces yo iba y me arrodillaba y yo le decía, Señor, mi esposo me dijo esto. Y según lo que me dice la Biblia dice esto, esto y esto. Entonces póngale el sentir a él que lo que me está diciendo que haga se sale de sus parámetros. Pero dígale a él, porque yo sé que voy a errar en la palabra. Y como me enseñaron que yo le debo obediencia plena y completa, concisa y precisa, y como a mí eso como que no me cuadraba de mucho, cuando él llegaba y decía,
Uy, mami, ¿sabe que he estado pensando? Y yo decía, ya viene la corrección del Señor. Es que lo que yo le dije, no, porque es que me acordé que la Biblia dice esto, eso. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo es que usted decía? Mire, es así, 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 así. Ah, bueno, hágalo así. Y no es, no, es que yo lo hago porque yo quiero. No, porque hay una autoridad sobre mí. Pero si esa autoridad está errada, yo tengo que ir a la presencia de Dios para que lo corrija Él y se haga el proceso. Porque de todas maneras yo estoy bajo sujeción de una autoridad. Y siempre era así, yo decía, no me parece, no me parece. Entonces cuando él ya llegaba y me decía, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque en esa institución se hacen muchas actividades, buscando dinero y todo ese montón de cosas. ¿Y qué es lo que hay que hacer para este mes? No, este mes es esto, así, así. ¿Y usted qué tiene pensado? Ah, no, a mí Dios me ha mostrado eso. Ah, bueno, entonces hágalo así con usted. Pero es eso, o sea, es buscar siempre que mis cosas sean de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Y que usted escuche, como dice la palabra, fíjese lo que usted está escuchando, a quién está escuchando. No se deje amilanar, ni se deje entristecer, ni se deje llevar al piso por esa persona que lo está poniendo a usted a la altura de la nada. Y no digo de la basura porque la basura tiene un sitio. La basura en la casa tiene un sitio de privilegio, es la que más se limpia, la que más se hace, porque es basura, ¿cierto? Entonces, hay personas que no valoran el trabajo, hay personas que no valoran ¿por qué? Porque la persona tampoco se valora, y como no se valora, tampoco valora a las demás. Entonces, fíjense que aquí el Señor dice en en Éxodo 21:24 dice, pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? Jesús dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir? Que si yo fui y hablé de otra persona, la sentencié, la juzgué, establecí una serie de conducta o una sentencia, ¿qué dice el Señor? Que eso mismo vendrá sobre mí. No quiere decir que si yo le tumbé un ojo, no, antes a mí me van a sacar los ojos. No, eso no funciona así. Lo que el Señor está diciendo, lo que el pensamiento judío está hablando, es que los ojos, la boca o cualquier parte del cuerpo que se perdía, la persona que había hecho la agresión tenía que pagar. Hoy en día se sucede igual. Eso es lo que hoy en día se llama una indemnización. Y entonces el Estado le ha puesto un valor a su ojo, le ha puesto un valor a sus dientes, le ha puesto un valor a su dedo meñique, a todas las partes de su cuerpo. El Señor, la ley le ha impuesto un valor. ¿Ya? La vida de una persona se oscila entre los 15 y que es la etapa productiva, entonces más o menos empiezan a analizar, bueno, esta persona podía llegar a ganar tanto, entonces le vamos a dar 100 millones, que es lo que va a producir toda su vida. Y eso es lo que funciona así la ley. Y el seguro y todo ese montón de cosas que se trabaja de esa manera. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que el Señor está diciendo. Cualquier otro daño, un daño que usted le haga a un hermano de la fe, usted tiene que retribuirle. ¿Cómo? Vaya, háblele a todas las personas que lo que usted dijo era mentira. Así como puso la cara para hablar, para decir, para difamar, para decir lo que no es, ahora ponga la cara y dígale que lo que usted dijo era mentira. ¿Y cómo? Restitúyale la honra a la persona. Y eso sí nos cuesta a nosotros trabajo, nos quedamos callados. Vaya, dígale a la persona, hermana, yo le dañé su honra, yo dije esto, yo dije aquello, le hablé a fulano, a sutano. Entonces esas personas tienen que venir a la persona que se habló y decirle, yo escuché esto, yo le di eso, hermana, perdone. Por eso muchas veces nosotros se presentan ciertas cosas.
me molesta cómo habla esa persona, no me gusta cómo me mira. ¿Por qué? Porque seguramente el concepto o alguien vino y dijo o algo, una situación, usted se identifica con el carácter, con la forma de ser de ella o de él, o cualquiera de los dos. Entonces, por eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Nos está hablando de que no juzgue, porque así como usted lo hace, de la misma manera el Señor nos va a dar a nosotros. Igualito. Como uno le decía a los hijos, y usted no se meta porque a usted también le doy. ¿Sí o no? Cállese porque para usted también hay. Y le doy una más por sapo, por meterse en lo que no le interesa. Ahora, fíjense que el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está hablando acerca de el por qué no podemos juzgar. Dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que usted siembra se cosecha, y el que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha ¿de qué? De muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Ahora, el mismo Señor está diciendo, no mires la brizna, la paja o la mota que tiene su hermano, porque nosotros tenemos una viga, tenemos una madera en nuestros ojos. ¿Cómo puedo yo, que tengo un ojo tapado, puedo ver todo lo que está a mi alrededor? Por eso el Señor está diciendo, no mire. ¿Qué quiere decir la mota, la brizna o la paja? Que el problema que yo estoy viendo en la persona es algo tan pequeño comparado con lo que yo tengo. O sea, puede ser que el problema que tenga Pepito no es tan complicado, pero que a mi forma de ver y la problemática que yo tengo en mi ser, estoy viendo esta situación fuera de control. Y yo, ¿cómo puedo mirar el problema pequeño que tiene mi hermano cuando yo tengo una viga en mi ojo, tengo mi problema más grande? Por eso no es lo que el Señor está diciendo. No juzgue, porque lo que usted está viendo en él, usted lo tiene mayor. Por eso es lo que nos está hablando la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, ¿y por qué miran la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Mira, hermanos, cuando nosotros nos centremos y nos ubiquemos en nuestros propios errores, yo no tengo tiempo para mirar a los demás. No tengo tiempo para poderme ver el error, la mota, la brizna o la pajita que tiene el hermano en el ojo, porque yo estoy emproblemado con lo mío. Entonces, cuando nosotros nos pongamos en esa tarea de empezar a mirar mi problema, la situación, la circunstancia, el trauma o la problemática que yo tengo, seguramente yo no voy a tener tiempo de ver a los demás, porque estoy ensimismado en lo mío. Estoy buscando cómo salgo de mi problema. Estoy buscando con el Señor cómo salgo de mi trauma, cómo salgo de mi problema, de mi tristeza, de mi nostalgia, de mi lloro, de mi lamento. Y eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Con qué autoridad tú miras el pecado pequeño que tiene ese hermano comparado con lo que tú estás haciendo? O sea, mira lo que nos dice el Señor, ¿ya? Y por eso dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo. ¿Cómo le voy a decir yo si tengo tapado mis ojos, venga, le voy a sacar a usted su pajita en el ojo cuando yo no puedo ver por mis propias situaciones, por mis propias circunstancias? Por eso, cuidémonos de este tipo de cosas, de hablar, de decir. Porque una cosa es a nivel de chisme y otra cosa es cuando yo me siento a que ustedes me comenten, eso es distinto. Porque ya les digo, es la dirección, es un caminar que yo les estoy llevando y les estoy mirando, ¿ya? Y que Dios a mí me ha dado digamos, como la visión para que yo le pueda decir a la persona, estás caminando mal, estás haciendo lo que no es de Dios, esa no es la forma, no es la manera de cómo nosotros podemos entrar a resolver o a analizar mis propios problemas. O
Suficiente tenemos con nosotros mismos, hermano, para cargarnos los problemas de los demás. Para empezar a mirar, y entonces por estar mirando a mi vecino, por estar mirando a los demás, he descuidado mi propio tratamiento con Dios. He descuidado mi propio caminar con el Señor. Es lo que me está diciendo el Señor. Es lo que nos está hablando el Señor con respecto a que pongan los ojos en Jesús. Dejemos de mirar hacia los demás, porque todos tenemos errores y todos nos equivocamos. Y seguramente esa situación o esa circunstancia por la que nosotros estamos viviendo nos va a llevar a que terminemos fuera del camino del Señor, porque estamos mirando el pecado de la gente. ¿Ustedes no se han dado cuenta que mucha gente habla de cosas con respecto a los líderes espirituales? Y muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque es que ese pastor es aquello, y a todos nos metieron en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque por unos que han cometido errores, que se equivocaron, que perdieron la visión, que se salieron del camino, bueno, por la razón que sea, entonces a todos nos echan por delante de la misma manera. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es que debemos de quitar nuestros ojos de las personas y que no escuchemos lo que no me edifica, lo que no me permite crecer, lo que no me permite acercarme al Señor. ¿Para qué? Para que yo sea prosperado. Y es lo que me está diciendo el Señor: no juzgue, no establezca su propio juicio, ni establezca su propia justicia, porque ya el Señor es el que viene a juzgar, ya el Señor es el que viene a determinar si es así, es asado, si lo pongo aquí o lo pongo allá. Y es lo que me enseña la Biblia, ¿ya? Por eso muchas cosas en nosotros no se han dado. ¿Por qué? Porque por estar mirando que el vecino tiene, que tiene esto, y yo no me estoy mirando, que eso me está llevando a mí a codicia, a avaricia, a envidia, el Señor me va a tener ahí. ¿Por qué? Porque estoy más embelesado en lo de al frente, en mirando la paja del hermano, y yo tengo grandes problemas conmigo mismo y en cuanto a las cosas de la carne y en cuanto al tener. Entonces, eso es importante, hermano, que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. Quitémonos del hermano, quitémonos los ojos de la hermana, del líder, y pongámoslos en Cristo. Porque seguramente nos va a ir mejor, seguramente no vamos a llevarnos por delante un poco de gente, llevando unos conceptos, trayendo unas cosas que no tienen nada que ver con el caminar del Señor. ¿Listo? Pongámonos en pie, vamos ahora. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Señor amado, hoy te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos estás llamando a que pongamos nuestros ojos en la dirección correcta, Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos venido poniendo nuestros ojos en los demás? Estamos viendo errores, equivocaciones, estamos viendo posturas, comportamientos, conductas, y eso, Señor, impide que yo crezca en ti. Eso impide que yo me desarrolle contigo, Señor. Eso me está impidiendo que tú traigas bendición, y como dice tu palabra, que si yo escucho, Señor, al malo, al que viene con el chisme, el que viene con el sembrar mal, tú, Señor, dice su palabra, que tú me disciplinas y aparte de eso me añades más, Señor. Por eso, Dios, perdónanos. Si en algunos momentos, Señor, nosotros nos hemos sentado a hablar, Señor, a escuchar comentarios, a escuchar situaciones, Señor, y hemos juzgado actitudes, hemos juzgado decisiones en mi empresa, en mi iglesia, en mi casa, aún en mi propia vida, Señor. Hemos recibido de pronto personas que han juzgado nuestras acciones y decisiones que nosotros hemos tomado, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor, porque tú vienes enseñándonos a tener un estilo de vida, Señor, preocupados cada uno de nosotros por nosotros mismos, Señor. Tenemos un caminar, delante de nosotros tenemos muchos obstáculos, Señor. Tenemos piedras, nos podemos encontrar con serpientes, con escorpiones, con situaciones, Señor. Y por estar mirando al lado, Señor, podemos resbalar y podemos caer.
Perdónanos, Señor, si nosotros no hemos sido diligentes. Perdónanos si nuestros oídos, Señor, han sido prestos a escuchar lo que no es tuyo, Señor. A escuchar lo que no nos conviene, Señor. Perdónanos, Señor. Permítanos, Señor, ser oídos sordos a esos comentarios, a esas situaciones y más bien, Señor, que nos centremos en la oración y pedirle, Señor, que esa persona que habla, que esa persona que da conceptos, que habla cosas que no son verdad, Señor, que traen herejías, palabras que traen pleito y contienda, que seas tú, Señor, ejerciendo dominio y ejerciendo su propia justicia sobre ese estilo de personas, Señor. Perdónanos, Señor, porque sabemos que en algunos momentos hemos hablado, Señor, hemos hablado del presidente, hemos hablado de los gobernadores, hemos hablado de muchas personas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo, Señor. Pero tú mismo dices que esas autoridades y que eso es porque tú los pusiste, Señor. Y si yo no los acepto, no estoy aceptando su voluntad, Señor. Nosotros tenemos que aceptar y pedir que tú nos des buenos gobernantes, que tú nos des buenos líderes, Señor, que nos dirijan hacia ti. Tener un corazón limpio, sembrar siempre la buena palabra, Señor, como decía Oseas, Señor. Queremos sembrar justicia para recibir la cosecha de amor, Señor, de paz, de liberalidad, de tranquilidad y de sosiego, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios maravilloso. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro estilo de vida en todos los sentidos, Señor, porque tú nos estás enseñando a tener una vida diferente, a tener una vida distinta, Señor. Gracias, Dios amado, Dios eterno y maravilloso. Lleva con bien a nuestros hermanos, Señor, que están aquí en la congregación. Bendiga a los hermanos que están allí en las redes sociales, Señor. Los que están allí, Señor, los que después escucharán la palabra, Señor, en el momento adecuado, en que se dispongan a escuchar la palabra y el mensaje, Señor. Bendiga al pueblo de Bogotá, de Piedecuesta, los hermanos que están en Cúcuta, Señor, a Víctor, a su esposa, Señor, a Claudia, Señor. Bendiga, Señor, a Elina y a su esposo en Medellín, Señor. Bendíganos a nosotros los que estamos aquí, poderoso Dios y soberano Cristo. Gracias, divino Salvador. Guárdanos, cuídanos y protégenos en su presencia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.